la anterior oportunidad no hice la clase en el turno que tenía que hacerlo, así que por suerte se presentó este día para hacerlo. Bien, ya conocen el hospital donde yo trabajo, el Hospital Daniel Alcides Carrión. En el 8º piso estamos para aquellos que deseen hacer trabajo. Vamos a hablar de infecciones osteoarticulares y vamos a hablar primero de las infecciones del hueso y posteriormente vemos las infecciones de la articulación. Vamos también a hacer un pedacito de un slide para cada una de las osteomielitis subagudas que ya casi no se ven en el mundo, pero que en algunas oportunidades hemos tenido la oportunidad muy rara de verlo. Empecemos con osteomielitis. Osteomielitis es la inflamación del hueso causada por una infección. Esta infección puede ser bacteriana, puede ser causada por hongos, por parásitos o por micobacterias. Generalmente afecta a uno de 5.000 niños, a uno de 1.000 recién nacidos. Es más frecuente en lactantes y en menores de 5 años, en donde se encuentra el 50% de los casos. Los hombres son más afectos a esto que las mujeres en proporción de 3 a 1. Lo importante es que casi la 3/4 parte de los casos, casi un 80% de los casos, es producida por un germen que se llama Staphylococcus aureus y es más frecuente en los huesos largos. Este cuadrito es obvio que puede ser pregunta de examen. Osteomielitis, como se ha dicho, la etiología puede ser causada por muchos factores, pero de ellos lo más importante a rescatar, porque si nosotros sabemos de que tenemos más frecuentemente un germen involucrado en la génesis de esta enfermedad, pues el tratamiento inicial debe ser hacia dañar a este germen para combatir la probable infección, dadas las probabilidades que tiene de ser afecto por esta causa etiológica. Entonces el Staphylococcus aureus se ha dicho el 75 al 80%, el estreptococo del grupo B en 10%, más alejado está el Haemophilus influenza, las pseudomonas que pueden afectar a drogadictos. Vamos a ver un cuadrito para que ustedes lo repasen, que es importante conocer. La salmonela, que puede presentarse en los portadores de anemia trepanocítica, la brucela, la tuberculosis, que hay una clase exclusiva para ello, me parece el doctor Rossi ya la dictó, y los hongos que ocurre frecuentemente en inmunodeprimidos. La osteomielitis puede ser clasificada en hematógena por continuidad a foco de infección, es decir, por decir una celulitis que abarcó a la zona articular, que llegó hasta la zona articular, perdón, a la zona del hueso y la afecta, y por inoculación directa del germen, por decir un aparato cortopunzante que llega hasta el hueso, un cuchillo que llega hasta el hueso por una agresión y puede estar inoculando directamente el germen. O también en algunos actos que nosotros realizamos, ¿no? Por la colocación de clavos, de placas, de tornillos, cuando no hay una estricta asepsia, podemos estar llevando los gérmenes hacia el hueso. Según la etiología puede ser productora de pus o no productora de pus, y según la evolución tenemos que puede ser aguda, si es menor de 15 días, subaguda, si esto es de 15 a 20 días, y crónica, mayor de 20 días. No son enfermedades diferentes como se va a ver después en el desarrollo de la osteomielitis hematógena, que es la más frecuente que vamos a ver, sino que es el periodo en el cual uno logra hacer el diagnóstico. Y existe también, según la ubicación de la osteomielitis, este cuadrito que nos muestra aquí, que si afecta la zona medular se llama osteomielitis medular, si afecta la zona superficial de hueso superficial, se afecta ya un poco más todo el hueso, tanto en la zona externa como interna, eso puede ser localizada, y si afecta gran parte del hueso, esto se llama difusa.
La osteomielitis hematógena es el tipo más frecuente de infección ósea. Es más frecuente en niños, como se ha dicho, en menores de 5 años. Los gérmenes llegan principalmente por vía hematógena, y forman focos primarios principalmente en la metáfisis, y la etiología va a depender de la edad, pero como se ha dicho, son más frecuentes siempre los estafilococos aureus. Lo estamos repitiendo muchas veces, así que en esta pregunta no pueden fallar si la preguntan. Y los factores importantes para que uno pueda ser afecto de esto es la malnutrición, la inmunodepresión y la enfermedad crónica. Esto es lo que ocurre. El germen viene ya sea por una otitis, ya sea por una infección de la garganta o cualquier otro problema infeccioso a nivel del cuerpo, viaja por el torrente sanguíneo y llega hacia esta zona de los huesos donde la circulación, los capilares que se encuentran acá son muy tortuosos. Entonces se comporta como los ríos estos que tenemos nosotros en la selva, que son bastante tortuosos. En cierta parte del río hay una zona que es central, donde hay un caudal importante, y hay una zona de remanso alrededor de las tortuosidades que tienen los ríos. En las arterias ocurre lo mismo en estos vasos, y en estas zonas de más lento tránsito de la sangre es donde las bacterias aprovechan para quedarse, anidar ahí y producir una infección, ¿no? Entonces, en los capilares venosos hay dilataciones que provocan remanso de corriente sanguínea, hay una disminución de la fagocitosis, y evidentemente que aquí es un lugar donde pueden quedarse los gérmenes para procrear. Y esto es lo que ocurre. El germen, una vez que se ha multiplicado, logra hacer una colonización primaria en el hueso, se localiza, se pega a la superficie del hueso o en la zona que está en contacto, que llega a anidar y comienza a proliferar. Y forma una biocapa, que es un conjunto de bacterias que viven, y esto va a ser muy importante después en la comprensión de por qué es que muchos de los antibióticos no pueden afectar eso. Y esto es lo que ocurre. Hay una parte que es sésil, células que están, y otra que están en una especie de pólipo. La diferencia entre estos dos grupos celulares es que aquellas que están pegaditas al hueso tienen un metabolismo muy lento, o sea, se reproducen a mucha distancia. En cambio, aquellas bacterias que están en la superficie son bacterias que tienen un rápido metabolismo y se multiplican muy rápidamente. ¿Esto qué significa? Que estas bacterias de rápido multiplicación pueden ser afectadas por los antibióticos, porque el antibiótico viene y altera a las poblaciones jóvenes y las destruye. En cambio, el efecto del antibiótico a nivel de la zona sésil, de estas bacterias que están en las zonas, es mucho más difícil de afectar, porque el metabolismo no le afecta, no afecta en la reproducción de estas bacterias, que se reproducen muy lentamente, y es por eso que muchas veces necesitamos tratamientos de muy larga duración y medicamentos que sean de muy largo efecto, que no tenga un efecto dentro de las 4 primeras horas o 6 horas, sino medicamentos que tengan por encima de 12 horas o 24 horas, para poder afectar a estas bacterias que se reproducen tan lentamente. Y es una de las causas por las cuales la osteomielitis es una de las enfermedades que es un dolor de cabeza para cualquier cirujano ortopédico. Este es un problema para el traumatólogo, dado de que si tenemos una afección de este tipo es probable que tengamos casi de por vida al paciente siempre acudiendo a consulta. Muy pocos casos hemos logrado curar, pero sí los hemos curado. Pero con mucha frecuencia los pacientes están continuamente regresando por las supuraciones que presentan en el hueso. Una vez que se ha producido este anidamiento de las bacterias, se produce un llamado absceso metafisiario. Este absceso metafisiario
donde hay bacterias que han luchado, que los glóbulos blancos han luchado con las bacterias y para eso ellos se autodestruyen, para liberar sus enzimas. La acumulación de todos estos produce la pus, y esta pus tiene que ser evacuada, no puede quedarse ahí. Entonces el organismo comienza a producirle canales por la producción para tratar de evacuar esta pus, y llega hacia la zona muy pegada al periósteo, y es esta zona que, como el periósteo en los niños es grueso, permite que esto se distribuya entre el periósteo y el hueso, lo cual forma el llamado absceso subperióstico. El absceso metafisiario va hacia absceso subperióstico, y al final logra tener diferentes caminos la pus, y logra aislar a un pedazo de hueso. Y obviamente, si este hueso ha quedado como una isla, no le llega circulación sanguínea y comienza a morir. A esto se conoce como secuestro. Ocurre una necrosis vascular, lo que se llama como secuestro. Posteriormente, el organismo llega a producir un pequeño hueco en el periósteo. Estamos hablando del niño. Nótense que en el niño hay una zona epifisiaria, es a veces muy gruesa, impide que la pus avance hacia la metáfisis, pero posteriormente vamos a ver algunas situaciones en las que sí ocurre infección de la articulación. Bueno, se abrió ya el periósteo y hay una contaminación de las partes que están por debajo de la piel, de la zona subcutánea, de los tejidos blandos. Se produce el llamado absceso de tejidos blandos. Y esto logra, este canal de pus logra llegar a la superficie, perforando la piel y botando el contenido purulento hacia el exterior, lo que conocemos como fístula. Entonces aquí vemos todas las características de la osteomielitis hematógena, que ya para este momento ya dejó de ser aguda, porque aquí estamos en un episodio agudo, pero y aquí pasan días, y estas formaciones ya de un secuestro, la reacción que tiene el periósteo de evitar que salga, porque el periósteo no quiere ve que algo está anormal, y comienza a producir células óseas. Y esto lo que se conoce se llama como involucro. Estas son características propias ya de la osteomielitis crónica. Dejó de ser aguda, pero la estamos relatando en este momento porque no hay diferencia, no es que existe una entidad como aguda y la otra no, es la misma entidad que se hace crónica con el tiempo. Y bueno, y tenemos la fístula como fin de todo este proceso de la producción de pus en la metáfisis. Entonces tenemos el absceso metafisiario, la infección de la cavidad medular puede irse hacia la zona medular, puede haber un absceso subperióstico como en este caso, y tenemos que se puede producir una isla de hueso, a lo que llamamos secuestro. Hay una formación de hueso, ven aquí que el hueso está, el periósteo ha formado hueso alrededor de esta pus que quiere salir, y a eso le llamamos involucro, y posteriormente se origina la infección de las partes blandas y la salida al exterior, que se conoce como fístula. Para ese momento ya la osteomielitis dejó de ser aguda y está en su estado crónico. Y aquí lo tenemos también. La bacteriemia hizo la proliferación de la bacteria en la metáfisis, el absceso metafisiario, aumento de la presión intramedular, lo cual produce isquemia a nivel del hueso, la trombosis en los vasos, el secuestro, que lleva también a que se produzca un involucro, y a esto le conocemos ya posteriormente como osteomielitis crónica. Pero en menores de 18 meses, ojo, puede también haber infección de la epífisis, y esto puede producir un absceso intraarticular. Miren, la relación que existe en la zona metafisiaria, en alguno de los huesos, está muy cercanamente, o pueden llegar al vaciar el contenido purulento, vaciarse en la articulación. Es decir, que puede ocurrir una infección, además del hueso, una infección articular.
La infección articular se conoce como artritis séptica, y en este caso, como hay afección tanto del hueso como de la articulación, se denominó con el nombre de artromielitis, que significa infección de la articulación e infección también del hueso. Pero ojo, esto no ocurre en todos los niños, ocurre en los menores de 18 meses. Pues puede ser pregunta de examen, ¿no? Hay algunas epífisis que son articulares, y esa la vamos a ver en un cuadrito después. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de una osteomielitis? Las localizaciones, como regla para acordarse, son las que están alrededor de la rodilla. Miren, la metáfisis distal del fémur está alrededor de la rodilla, y la metáfisis proximal de la tibia, entonces está justo alrededor de la rodilla. Estas son las que más producen osteomielitis en el ser humano. Después vamos a ver que hay algunas características especiales por la edad, pero esto en general estos son las metáfisis que son afectas de osteomielitis. Posteriormente está la metáfisis proximal del fémur, o sea, la zona de la cadera, la metáfisis proximal del húmero, a nivel del hombro, y la metáfisis distal del radio. Esto es importante conocerlo, pero no es para memorizarlo totalmente. Esto es solamente para tener una idea de que, si bien la osteomielitis es frecuentemente causada por el estafilococo aureus, no debemos olvidar a los otros gérmenes que pueden estar produciendo osteomielitis. En los lactantes de 0 a 2 meses, el estafilococo aureus, que se presenta en todos los grupos etarios, como ven, estafilococo aureus, de 0 a 2 meses, de 2 meses a 5 años, y en mayores de 5 años es siempre el más frecuente en todos. Algunas características especiales: en los recién nacidos, la cándida. Pero ¿por qué los hongos pueden afectar a un recién nacido? ¿Cuál es la idea que tiene? ¿Por qué es que un niño es más afecto de una o puede ser afecto de cándida? ¿Cuál dirías tú? Una idea, todos estamos para aprender, no es un pecado que el estudiante no sepa. ¿Cuál? Es obvio, ¿no? Este niñito ha nacido y ha tenido que atravesar el canal del parto, ¿no? Y en el canal del parto puede tener un contacto con la cándida y puede ser afecto a ella. Por otro lado, los recién nacidos también pueden venir inmunodeprimidos, aunque generalmente la madre les pasa toda su protección de anticuerpos. Pero en algunos de estos pequeños puede ocurrir infecciones por cándida o gram negativos, debido a la cercanía que tienen en el momento del parto. Bueno, los que son cesareados es muchísimo menos la posibilidad, pero de todas maneras hay que recordar esta posibilidad de la cándida en los recién nacidos. Dentro de los de 2 a 5 años, aparte del estafilococo aureus, hay que recordar a la neumonía y al Haemophilus influenza, y en los mayores de 5 años, principalmente en los adolescentes, la Neisseria gonorrea, que era más frecuente en la antigüedad, porque era el despertar de la juventud, principalmente de los varones, era esencialmente no burdeles, cosa que en la actualidad ya es poco frecuente. Y este es el cuadrito que les había dicho al comienzo, que hay que tener en cuenta en los adolescentes. La Neisseria gonorrea no significa que es más frecuente en los adolescentes, significa que no hay que pasar por alto la posibilidad de una afección por estos gérmenes. La anemia por células falciformes, la salmonela, el niño inmunodeficiente, hongos, parásitos, micobacterias, es decir, aquellos que son gérmenes no comunes, pueden hacerse frecuentes en estos niños. En el diabético y en los drogadictos, la pseudomonas. Para hacer el diagnóstico de una osteomielitis hematógena aguda, tenemos la clínica, el diagnóstico por imágenes y las alteraciones hematológicas
Y bueno, también tenemos que hacer el diagnóstico microbiológico directo, o sea, cuál es el germen causal. En el cuadro clínico tenemos el antecedente de otro foco séptico previo, puede haber fiebre, no en todos, puede haber dolor localizado, generalmente en la metáfisis, pueden haber signos de proceso inflamatorio, tumefacción, rubor, puede haber disminución de la movilidad en la mitad de los casos hasta casi un 84%. Es claro cuando vemos a una persona menor de edad que está afectado por este problema, que ya deja de jugar, y el niño se pone ya un poco tristón, ya deja de saltar, etc. Pero la sintomatología, como dice en este slide, varían según la edad y según la forma de presentación. En los niños, en los recién nacidos, el niño no te localiza el dolor, no vas a ir a un recién nacido, a un bebito, y decirle dónde te duele la pierna, porque no te va a decir, ni siquiera los lactantes muchas veces. Entonces ellos hacen cuadros sépticos y fiebre. El lactante presenta irritabilidad, tampoco te localiza el dolor muchas veces, rechaza alimentos, hay una inmovilidad por dolor, hay posiciones antálgicas a veces. En el niño mayor ya él te refiere que el lugar donde le molesta tiene una fiebre que a veces se hace evidente, y una marcha con cojera o una marcha antálgica, ¿no?, para evitar el dolor. Las pruebas de laboratorio son inespecíficas y no siempre están alteradas, nos sirven como una especie de referencia, pero no dan el diagnóstico. Los leucocitos pueden estar normales o aumentados, el PCR puede hacerse presente en el 90% de los casos, la velocidad de sedimentación también es un poco, el PCR rápidamente se positiviza, la velocidad de sedimentación es más lenta, pero se hace presente mucho más tiempo. El hemocultivo no está presente, no es positivo en todos los casos, miren, en el 50 y 60% de los casos, es decir, el hemocultivo no da el diagnóstico certero en el 100% de los casos. Hay que además tomarlo cuando el paciente tiene fiebre, y muchas veces ya cuando lo internamos el paciente no tiene fiebre. La punción aspiración te da un poquito más de posibilidades diagnósticas, o sea, llego hasta el hueso, lo punzo y lo aspiro y lo cultivo, y eso me puede dar hasta un 70% de posibilidades diagnósticas. Sin embargo, la prueba que me sirve para hacer el diagnóstico es la biopsia, que no me da tampoco en el 100% de los casos, sino solo llega hasta el 90% de los casos. Sin embargo, esta es la prueba que es más positividad nos puede dar en cuanto a la afección del hueso. Tiene que hacerse por medio de un procedimiento de tipo quirúrgico con bastante asepsia, llegar al lugar de la afectación y obtener un pedazo de hueso y mandarlo al estudio anatomopatológico y también evidentemente al cultivo. No sirven los cultivos de los exudados, o sea, el paciente tiene unas fístulas, yo agarro una jeringa, aspiro este cultivo o agarro un hisopo y lo mando a cultivar, esto no sirve. Y eso ya ustedes están de aquí a pocos meses o quizás un par de años ya están haciendo ustedes internado. Muchas veces nos hacen las interconsultas de que han cultivado el obtenido de la fístula y esto no sirve. ¿Por qué? Porque debido a que la fístula ya tiene paredes, está muy cerca a la piel, y la piel, como ustedes saben, tiene contaminación bacteriana normalmente, y también el trayecto de tipo fistuloso. Nos sirve de algo las imágenes, la radiografía simple, la ecografía, la gamografía con leucocitos marcados, la tomografía axial computada y la resonancia magnética. La radiografía simple nos permite imágenes de alteración del hueso, pero ya tardías. En la primera semana solamente pudiera, quizás, eso es muy subjetivo, mostrar una tumefacción de parte blanca.
En la segunda semana, otra cosa que pudiera ser también subjetivo, es desmineralización ósea y elevación del periósteo, porque nos está mostrando posiblemente el absceso subperióstico que se encuentra. Y quizás algunas imágenes de destrucción cortical, pero la osteomelitis la podemos detectar radiográficamente ya en el periodo crónico, donde tenemos la osteolisis, tenemos el secuestro, ven aquí este pedazo de hueso en el aire, tenemos el involucro, el hueso normal ha crecido tratando de sostener a esto, es una forma de protegerse el hueso, es una reacción del periósteo que forma nuevo hueso alrededor, que es el involucro, hay zonas escleróticas, etc. Pero eso ya la radiografía nos permite, es importante la osteomelitis crónica. La ecografía no puede mostrar inflamación de los tejidos blandos, es totalmente inespecífica. A las 48 horas del segundo día o tercer día puede mostrar también elevación del periósteo, puede mostrarnos una colección perióstica, una erosión de la cortical, pero en realidad no ayuda mucho. La gamografía ósea sí es posible que se haga presente y positiva en las primeras 48 horas, pero también es inespecífica, tiene una especificidad del 73%, es muy sensible, pero poca específica. O sea, ella no me va a diferenciar entre una osteomelitis, un cáncer o un golpe muy intenso. Las imágenes pueden ser muy semejantes. Puede permitir el diagnóstico hasta en el 87% de los casos. La tomografía axial computada tiene una utilidad muy limitada en las agudas, nos puede permitir evaluar hasta cuánto se ha dañado el hueso en osteomelitis crónicas. ¿Sí? Yo puedo decir, la radiografía me muestra una imagen de daño, pero no sé cuánto ha dañado. Con la tomografía y principalmente con las imágenes de la tomografía esferoidal multicorte, podemos evaluar con certeza cuánto de hueso está afectado. La resonancia magnética nos sirve principalmente para la afección de las partes blandas. Por ejemplo, aquí tenemos una osteomelitis a nivel de la columna, está dañada la zona de la vértebra, pero está comprometido también la parte blanda, como es el disco y la zona muy cercana al saco dural. Así que esto nos permite principalmente para las osteomelitis que no están muy cercanas, que de afección de huesos que no están muy cercanas a la superficie, sin embargo también es poco específica, pero en algunos casos con algunos métodos puede llegar inclusive hasta el 96%, sin embargo tampoco nos dicen cuál es el germen causal. Bueno, y la combinación de ambas nos puede ayudar principalmente para ver hasta dónde es que está afectado. Aquí tenemos una radiografía donde aparentemente no hay ningún problema cuando le tomamos, pero si le tomamos una resonancia magnética vemos que hay ya edema, hay sufusión articular, hay un poco de edema intraóseo que nos pueden estar haciendo pensar en una osteomelitis. Como acá también que la radiografía no muestra mayor compromiso de las estructuras, aquí veo una especie de manchita y aquí veo ya la contaminación de los tejidos blandos que nos muestra la resonancia. Una vez que ya tengo todo esto, ¿cómo hago el diagnóstico de una osteomelitis? Aquí tengo los criterios diagnósticos: un aspirado purulento, un cultivo bacteriano positivo, la presencia de síntomas y los cambios radiológicos tipo la osteomelitis. Requiero 2 de estos criterios para el diagnóstico. Si son positivos, este es el algoritmo diagnóstico y este debería ser nuestra evolución en la búsqueda del diagnóstico. Tengo el diagnóstico clínico, pido la radiografía, si es positiva hago el diagnóstico de una osteomelitis, si es negativa pido la gamografía, si es de positiva hasta ahí llego, si no tengo que ir a tomografía y si no tengo positividad en ello llego a biopsia. Sin embargo, puedo yo irme de frente hasta la biopsia, que inclusive resulta ser, entre comillas, más rápida y barata que obtener todas estas pruebas, que a veces es un poco más complicado, porque además de obtener la característica del hueso, me permiten hacer un cultivo de esta muestra que he tomado para hacer un diagnóstico
microbiano. El tratamiento, en forma general, en líquidos: bajar la fiebre, disminuir el dolor, dar una dieta rica en proteínas. Las medidas específicas: drenaje quirúrgico, inmovilización y antibióticos. Los antibióticos depende del germen. Este no es motivo de memorizar, pero es un cuadrito para que nos vean de que nosotros lo podemos tener en el bolsillo una vez que ya tenemos el agente causal, nuestro librito, y ver cuál de los antibióticos es mejor para el germen. Sin embargo, como hemos dicho inicialmente, siempre empezamos con la cloxacilina, casi está en todos los esquemas, porque este es un antibiótico que afecta fácilmente al estafilococo. Ese de acá es un video para que vean, ahí se nota la afección, la vemos también aquí. Vemos la fístula en la resonancia. Este es el caso, está un poco a mayor velocidad para que no tenemos mucho tiempo. Se ve la salida de la pus por la fístula, se está haciendo el corte a ese nivel, se entra con esta tijera y se está tomando una ventanita de hueso con el cincel y con el martillo. Ahí estamos viendo la secreción que sale por medio del hueso. Se está obteniendo una muestra, esto le llamamos biopsia. Ahí tenemos el pedazo. Se hace un lavado con cloruro en forma abundante. Con la cureta se llega a tratar de curetear esto. Se está colocando estas esponjas que vienen con antibiótico. Y se está retirando la fístula porque esta zona está contaminada. Eso es lo que se hace. Posteriormente se hace un vendaje y se puede colocar, si es un niño que no va a permitir estar quieto, se le pone un vendaje y una férula, como se ve aquí. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Con la artritis séptica, con la celulitis, con la tromboflebitis, con los tumores, con la fiebre reumática, artritis reumatoidea. Aquí los tienen para las complicaciones. Puede haber una infección también de la articulación, puede haber una embolia séptica, una endocarditis, meningitis. La tardía, obviamente, que las osteomielitis hematógena aguda, que no son diagnosticadas en su periodo agudo, pasan a ser crónicas debido